Así como hay un Vía Crucis, un camino de la cruz, también hay un Vía Lucis, un camino de la luz y de la resurrección. Los invito a seguir ahora el itinerario de gozo de los días que siguieron a la resurrección del Señor, para que así como hemos acompañado a nuestro Señor en sus dolores, también lo acompañemos en su victoria. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa resurrección triunfaste de la muerte y diste la luz al mundo. Todo comienza con la resurrección. El hecho de la resurrección no tuvo testigos humanos. Ocurrió en el silencio de la noche. El alma de Cristo, dice San Lucas en el libro de los Hechos, soltando las ataduras de la muerte, en virtud de la divinidad que nunca abandonó ni su cuerpo ni su alma, volvió a unirse al cuerpo que la sombra del Espíritu Santo forjó en el seno de la Virgen. No era posible que fuese dominado por la muerte, predicó más tarde San Pedro en el primero de sus discursos maravillosos. Jesucristo resucita por su propio poder. Yo mismo doy mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar, había dicho en el capítulo 10 de San Juan. Se transforma así en el primogénito de los resucitados y primicia de los que duermen, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. El primero de aquellos que, como dirá luego en la carta a los Romanos, ya no mueren, la muerte no tiene dominio sobre él. Pero si el milagro de los milagros, la prueba suprema del divino poder en Cristo, se realizó en el silencio de aquella noche tan clara como el día, como dice el Exultet, Dios quiso, en cambio, que fuese manifestado de inmediato. Y fueron las criaturas que gimieron hendiéndose a su muerte, las que rugieron de júbilo en su exaltación. Dice San Mateo, sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose removió la piedra. Los ángeles que consolaron al abatido en Getsemaní y las piedras que hicieron duelo en su muerte, ahora anuncian que la tierra ha germinado al Salvador y ha fructificado la justicia, como profetizaba Isaías. Jesús se manifiesta a su Madre Santísima. Nos auten esperábamos, nosotros esperábamos, dicen algunos de sus discípulos. Ella, en cambio, en un presente continuo, espera pacientemente. Yo espero. ¿Sabe cuál es la obra de Dios? Ha guardado, meditándolas en su corazón, las palabras tantas veces repetidas por su Hijo, y al tercer día resucitar, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Cuántas veces había hecho este tipo de alusiones? Nadie lo entendía, salvo ella. Su entendimiento no es duro, sino dócil, como las algas marinas entre las corrientes subterráneas, a los surcos misteriosos, en este caso, que el Espíritu Santo va abriendo con su proa. Ella entiende lo que le dicen y claman las Escrituras, y por eso espera, silenciosa y ansiosa al mismo tiempo, que el justo, que no debía experimentar la corrupción, como dice el Salmo 16, venga ahora a consolarla. Noche en vela aquella en la que el verdadero Moisés atraviesa las aguas densas del Mar Rojo. La primera claridad con que empieza a quebrarse la lobreguez nocturna ya se distingue en el horizonte. Es la columna de fuego que guía a los que estaban prisioneros de las tinieblas de muerte hacia la nueva creación. El Espíritu Santo ha querido guardar en el sigilo intratrinitario esta primera aparición. No sabemos nada de ella, sino lo que nos sugiere tímidamente nuestro corazón filial, porque, como reflexiona San Ignacio en el libro de los ejercicios, apareció Jesús a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, dice el santo, se tiene por dicho en decir que apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento. Habrá sido precedida también esta por un anuncio de ángeles como la primera anunciación. De hecho, es digna de una segunda anunciación.
Tal vez en este instante se oyó por primera vez una voz cristalina que cantaba Regina Celi letare, quia quem meruisti portare resurrexit sicut dixit aleluya. Reina del cielo, alégrate, porque aquel que mereciste llevar en tu seno resucitó como había dicho. Los soldados corren a anunciar el hecho a los príncipes de los sacerdotes. Mientras el Señor ejercía con su madre el oficio de consolador, sobre la piedra del sepulcro un ángel, cuyo aspecto, dice San Mateo, era como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve, se posaba desafiando el orgullo romano de los custodios de la muerte. Los curtidos soldados, expertos en el desprecio del peligro, de miedo de él temblaron y se quedaron como muertos, añade también San Mateo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Si el relato de San Mateo ha de leerse y entenderse de corrido, estando en esta parálisis del valor, llegaron las primeras mujeres y el ángel les anunció la resurrección del Señor, enviándolas a dar la noticia a los demás discípulos. Mientras ellas desandaban su camino, también los soldados corren a dar anuncio a los verdugos del resucitado y les cuentan, dice Mateo, todo lo sucedido. Estos conocían las insinuaciones de Cristo sobre su futura resurrección y ya se habían encargado de recordárselas a Pilato. Ahora están frente al hecho. Su actitud es admirablemente serena. Los sumos sacerdotes no dudan, no ponen reparos, no hacen muchas preguntas a los frustrados guardianes. Son hombres prácticos. Deliberan, pues, sobre el modo de tapar la cosa. Es la serenidad ambigua de la muerte. Han perpetrado ese pecado contra el Espíritu Santo, que no tendrá perdón jamás, como dice San Marcos, el petrificar sus corazones contra la verdad de la encarnación. Fuera del templo el sol levanta sus primeros rayos. Dentro de sus alas y en las almas de sus cuidadores, la noche se va cerrando más y más. Como dice San Juan en su prólogo, las tinieblas no lo recibieron. En la resurrección más que nunca, Cristo es signo de contradicción y piedra de escándalo, como había profetizado Simeón, que descubre y pone de manifiesto los pensamientos de los hombres. Jesús se aparece a las santas mujeres. Estando las mujeres en el sepulcro, no hallaron el cuerpo del Señor. Ellas, las mujeres, las que lo habían seguido de Galilea asistiéndolo en su ministerio, las que lo seguían llorosas en su camino de dolor hacia el Gólgota, y las que tal vez recibieron la amarga consolación del Señor, las que aunque a la distancia no se separaron de la cruz en el momento de la ignominia. Todas ellas merecen aquel elogio de la mujer fuerte que leemos en el libro de los Proverbios. La mujer fuerte, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Tiende sus palmas al desvalido y alarga la mano al menesteroso. Se viste de fortaleza y dignidad. También éstas se visten de fortaleza y van a llevar su ungüento al más menesteroso, al que la premura del escurridizo viernes no permitió los oficios de la piedad. ¿Quién nos removerá la piedra?, decían entre sí. Dios proveerá, responderían los ángeles. Y Dios proveyó, mostrándoles la piedra ya corrida y los sellos judíos rotos y por tierra. Pero tampoco estaba Jesús. 2 hombres se les presentaron con vestiduras deslumbrantes y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Son palabras del Evangelio de San Lucas. Jesús ya no es el muerto, sino el príncipe de la vida, como lo llamará hermosamente San Pedro. Es en adelante el primogénito de entre los muertos, palabras del Apocalipsis, el viviente, el que fui muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades, como le revelará a San Juan en la rocosa Patmos. No busquéis entre los muertos al que vive. Sursum corda, habemus ad Dominum. Levantemos nuestros corazones, así los tenemos, hacia el Señor. Jesús se aparece a la Magdalena. En esta misteriosa
pieza teatral que se desarrolla entre las primeras luces de un largo amanecer, como en el escenario más natural del mundo, unos personajes entran desde el foro por la izquierda mientras otros hacen mutis por la derecha, sin verse ni cruzarse. Corren los centinelas callejuelas arriba hacia el templo, mientras por otras calzadas desfilan a toda prisa las mensajeras del cenáculo. Y entre tanto, por un tortuoso sendero baja sola y triste la Magdalena. Su dolor es solitario, un dolor que no sabe compartirse. También ella encuentra la piedra del monumento corrida, pero no entra. Es impulsiva y sigue los dictados intuitivos de su corazón. Y éste le insinúa que allí no puede estar Jesús. Y supone que lo han robado y que debe avisar a Pedro, y corre y trae a Simón, que viene junto a Juan. Cuando ellos se vuelven cavilando, ella queda fuera del sepulcro, llorando sus penas. Aquí tiene lugar una de las más conmovedoras escenas pascuales. Inclinándose sin dejar de llorar, ve dos ángeles dentro del sepulcro. ¿Por qué lloras, mujer? Ella les dijo, porque han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si esto no fuese verdad, habría que alterar el adagio diciendo, non è vero, neppure ben trovato. No es verdad, y ni siquiera está bien inventado. Esta escena y este diálogo son ilógicos, solo pueden estar aquí si ocurrieron así. Si Juan consigna todo esto, desafiando la lógica de sus exégetas, es porque se trata de sucesos insidiosamente históricos. Sin embargo, no hay que exagerar. Tienen una lógica, la de la psicología de María. Hay dos ángeles en el sepulcro, pero ¿quién busca ángeles? María busca al Señor. Ni todas las milicias angélicas podrían reemplazar lo que ella cree perdido. Si no tiene a su Señor, ¿qué pueden importarle los 9 coros celestiales? Por eso, a diferencia de las otras santas mujeres, no recibe consuelo de ellos, ni aún escucha la buena nueva, solo puede hablarle el mismo Señor. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ahora es Él. Estas son las palabras que nos ha guardado San Juan. Pero, ¿por qué sigue sin verlo? Porque aún lo busca entre los muertos. El Señor una vez más vuelve a hacer con ella lo que hizo cuando la llamó del pecado. Se cumplen en ella esas palabras del profeta Isaías: me dejé hallar de los que no me buscaban. En este caso, se dejó hallar donde no era buscado, entre los que viven. María, le dice el Señor en un tono que ella ya no podía confundir. Ahora sí, lo reconoce como quien es. Raboní, le dice en hebreo. Lo ha conocido. Porque el Señor había dicho, mis ovejas conocen mi voz. La voz que pronuncia ese nombre misterioso, grabado en una piedrecita blanca, que nadie conoce sino el que lo recibe, y Jesús, como dice el Apocalipsis, el que lo da y el que lo pronuncia. No hay dos personas iguales, así como tampoco una persona que no permanezca siempre igual a sí misma en un fondo remoto de su ser. Por eso María, dejado el impulso de su corazón, actúa como siempre lo ha hecho, arrojándose a los pies de Cristo y abrazándolo con todas sus fuerzas, como había hecho en casa del fariseo, como en Betania, si es que es la misma María, hermana de Lázaro, como cuando intercede por su hermano muerto arrancando lágrimas al mismo Dios, como en su propia casa mientras escuchaba arrobada al Maestro. Ella eligió la mejor parte, había dicho el Señor en aquella oportunidad. No lava esta vez sus pies con lágrimas, no los seca con sus cabellos, no derrama sobre su cabeza el precioso ungüento, pero sigue siendo la misma, la que mucho ha amado, la que eligió la mejor parte. Dic nobis Maria, quid vidistim via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis, surrexit Christus pes mea. Aleluya. Dinos, María, ¿qué viste en el camino? Vi el sepulcro de Cristo viviente, vi la gloria del resucitado, porque resucitó Cristo mi esperanza. Pedro y Juan corren al sepulcro.
Avisados por María, Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, corrieron al sepulcro. Ambos corrían, pero Juan era más joven y llegó primero. Agachándose vislumbró algo, pero esperó al que, aún caído, era la roca sobre la que el Señor los fundamentaba a todos. Bajó primero Simón y luego Juan. De cuanto allí vieron, cada intérprete nos da una traducción diversa. Las bandas en su lugar y el sudario que envolvía su cabeza en un lugar aparte, dice uno, las fajas allí colocadas. Es difícil imaginar y más aún comprender el por qué las cosas podrían estar dispuestas así. Menos fácil es entender la conclusión de que todo ello sacó Juan, pues según su propio testimonio, él vio y creyó. Creyó porque Jesús no estaba. En este caso su conclusión excedería las premisas. Creyó porque solo un divino resucitado podía ser tan cortés a la hora de dejar sus atuendos mortuorios ordenados. Me parece una conclusión un tanto pueril. Entonces lo que Juan vio fue más sencillo que todo eso. Lo que vio es todo en su lugar, menos Jesús. Él estuvo allí cuando lo sepultaron. Estuvo mientras cerraban la entrada con la piedra giratoria. Y ahora nada había cambiado en lo exterior. La sábana donada por José de Arimatea estaba tal cual él la dejó, envolviendo el cuerpo de Jesús. Es decir, doblada en dos partes casi iguales por el lado de la cabeza. Debajo de ella se notaba el bulto del sudario, aquel pañolón que puesto alrededor del rostro servía para mantener cerrada la mandíbula del cadáver. Las vendas y fajas estaban todavía anudadas en su sitio, rodeando la sábana a la altura probablemente de los hombros y más abajo cerca de los tobillos. Todo, pues, estaba allí, igual al viernes por la tarde. Pero dentro de ese sagrado envoltorio no estaba el cuerpo de Jesús. Los hombres podían hacer girar la entrada del sepulcro, pero no podían sacar como evaporándolo el cuerpo del Señor. Por eso, Juan, al ver lo que vio, creyó. Creyó que había resucitado de entre los muertos. Para Juan, como para todos los siglos posteriores, el sepulcro vacío fue y es un mudo testimonio de un hecho que solo puede ser explicado por el poder de Dios. Él no estaba allí, sin embargo, esa ausencia, ese modo de ausencia, hablaba de su realidad y de su vida. Jesús no estaba allí, pero estaba resucitado. Por eso un sepulcro vacío es una piedra muy incómoda para muchos, propiamente una piedra de escándalo. Y Jesús se apareció a los discípulos de Emaús. El mismo día, dice San Lucas, 2 de los discípulos iban camino a Emaús, hablando de todos estos acontecimientos, dice el evangelista. Y Jesús les sale al encuentro, sin que lo reconociesen, acompañándolos a lo largo del camino. Porque, como dice San Juan en el prólogo de su evangelio, el Verbo puso su tienda entre nosotros. Pero era la tienda de un nómade, de un viador, junto a otros viadores. Cristo nos sale al encuentro y nos acompaña en nuestro exilio con su bastón de peregrino. Él les saca el tema. ¿De qué estabais hablando en el camino? Y los hace relatar los acontecimientos pascuales desde su desilusionado punto de vista. Nosotros esperábamos. Nos dejaron estupefactos algunas mujeres que, no encontrando esta mañana su cuerpo, vinieron diciendo que vivía. Pero ellos no se tomaron siquiera la molestia de ir a ver. Esa es la realidad. Porque no les creyeron. Porque esperaban otras cosas. Este es el más inequívoco síntoma de la profunda depresión moral en que sumió a todos los discípulos del Nazareno el escándalo de la cruz. Ya no creen en nada, ni quieren creer, porque no quieren ilusionarse. No. Otra desilusión sería aplastante. Por eso, mejor volver a nuestras casas, piensan y así hacen. No era, pues, solo cuestión de revelarles el misterio. Era necesario que quisieran seguir esperando para que volviesen a creer. Y allí el Señor se hizo maestro para abrirles las Escrituras. Y les dice así como nos recuerda San Lucas:
oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas. Y allí el exégeta de sí mismo les fue declarando todo cuanto a él se refería, comenzando por Moisés y los profetas. Más tarde lo reconocerían, lo reconocieron al partir el pan, cuando él permitió que se abrieran sus ojos apesadumbrados por la tristeza, para que se dieran cuenta que habían estado tanteándolo oscuramente a lo largo del camino, cuando les hacía arder el corazón, como ellos mismos dirán, cuando habían empezado a amarlo conociéndolo solo a tientas, cuando habían sentido necesidad de él. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día declina. Es el mismo Señor que camina siempre a nuestro lado en las noches oscuras del alma, sin que lo veamos, pero dejando que el corazón lo adivine a cada paso. En ese mismo instante, dice San Lucas, y así cierra este hermoso episodio, se levantaron y volvieron corriendo a Jerusalén. Jesús encuentra a Pedro. Cuando llegan a Jerusalén los discípulos de Emaús y le relatan lo que ha pasado, los otros discípulos le dicen, sí, es verdad, el Señor en verdad se ha aparecido a Simón. Años más tarde lo seguiría repitiendo Pablo, se apareció a Cefas, dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, cuando habla de la resurrección. Por humildad, Marcos, el amanuense de Pedro, silencia este episodio, porque Cefas, Pedro, al predicar la resurrección de Cristo, no hablaba de este privilegio imborrable de su memoria. ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Qué le dijo? No lo sabemos. Para nosotros no tiene importancia, para Pedro sí. Todos la abandonaron, pero solo uno lo negó. Ni siquiera Judas lo había negado. Por el contrario, siempre dio testimonio de él. Al que yo bese, ese es. Después, estando frente a Cristo en el huerto, le dice, Maestro. Y antes de decidir suicidarse, dirá, he entregado sangre inocente. Judas siempre lo confiesa, pero lo traiciona. Pedro, en cambio, juró y perjuró, poniendo a Dios de testigo, no conocerlo. No conozco a ese hombre. A ese hombre que, sin embargo, tanto amaba. ¿Tanto puede el miedo? ¿Tanto el no velar junto al Señor para no caer en la tentación, como le pasó a él? Sin embargo, nunca hubo Pedro sobre la tierra que llorara más que Simón el triste juramento que le arrancaron entre una portera y un esclavo. Ese hombre negado viene ahora a decirle a Pedro que la salazón de sus lágrimas no ha sido vana. Sin duda, grande es el misterio de la piedad, le iba a escribir San Pablo a Timoteo. Y Dios por el profeta Oseas ya nos había dicho, los amaré generosamente. ¿Quién puede entender a Dios? Nadie. Pascal escribía, si yo comprendiese plenamente a Dios, o yo sería Dios, o Dios no sería Dios. Por esa misericordia inexplicable y tan distinta de la humana, Dios consuela a quien lo ha abandonado. Pedro es un pecador, sí. San Pablo iba a escribir en la carta a los romanos, judíos y gentiles, judíos y paganos, nos hallamos todos bajo el pecado. Pedro traicionó al que poco antes había dado el nombre admirable de amigo. Pero al ser mirado por el amigo negado, un dolor tan hondo desgarró el alma de Pedro, arrancando lágrimas y con ellas el orgullo, como una impetuosa crecida. Y todo el lodo de vanidades y bravuconadas que estancaban su corazón, dejándolo desnudo delante de sí mismo. Pedro, ahora, vacío, cobarde, miserable. Jesús miró a Pedro y su mirada hizo que Pedro se viese a sí mismo. No tuvo que hablarle. Bastaron sus ojos tristes. Ahora sí viene a hablarle. Todo ese episodio de la pasión ya pasó. Porque si Pedro abandonó un momento a Cristo, Jesús jamás abandonó a Simón. El Apocalipsis dirá, su nombre es fiel.
Probablemente Pedro solo atinaría a llorar, una vez más, como venía haciéndolo de modo casi continuo desde la noche del jueves, y a decirle como antaño entre las ondas del mar: Señor, sálvame. Desde entonces el amor de Pedro quedó sellado como un amor penitente. Oh, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?, le había dicho ya el Señor cuando lo sacó de las aguas. Y San Pablo escribe a los romanos: si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará su infidelidad la fidelidad de Dios? No. Lo hemos visto en nuestras propias vidas. Pedro lo apreció en la suya. Debía experimentarlo, pues él luego, ante nosotros, saldría garante de la fidelidad divina. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Jesús se aparece en el cenáculo. Ya conocían la noticia. Juan había visto y creído. Simón ya había sido consolado, pero aún tenían miedo. Y por eso aquella tarde tenían las puertas del cenáculo cerradas por temor a los judíos, como confiesa Juan. Haciendo gala de las nuevas cualidades de su cuerpo resucitado, el Señor se presenta ante ellos. Les da la paz, adelanta el envío misionero, incoa el poder de las llaves, les prueba ser él mismo, el que los eligió para que estuviesen con él, el que murió en la cruz. Les mostró las manos y el costado. Serán dos las apariciones relatadas por San Juan, porque en la primera faltaba Tomás, y éste no les creyó cuando le relataron la visita del resucitado. El dídimo, mellizo, como lo llama también la Escritura, era pesimista y duro para creer. Vayamos y muramos con él, había exclamado antes de marchar a Betania, consternado por la decisión del maestro y ya presagiando que esto iba a terminar mal para todos. Ahora no cree a sus 10 mejores amigos, a menos de 3 días de la más grande amargura que todos ellos pasaron en sus vidas, como si estuviesen para hacer bromas al bueno de Tomás. ¿Por qué habrían ellos de inventar tamaña broma, tan descomunal y de pésimo gusto, mientras debían guardar el mayor duelo? El mellizo, sin embargo, no les concede ni siquiera el privilegio de la duda, y exige para creer la prueba que no es prueba, es experiencia dada por el resucitado mismo. Si no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos, si no meto mi puño en su costado, no creeré. Cristo le dio el gusto y el susto. Tomás, el hablador, el exigente, quedó mudo ante ese Señor que una semana después reaparecería para decirle: trae tu dedo, aquí están mis manos y aquí está mi costado. Mudo. Su lengua solo se movió para pronunciar un acto de fe y adoración. Señor mío y Dios mío. En adelante no seas incrédulo sino fiel, le dice el Señor. Toda la tradición viene repitiendo de siglo en siglo que Tomás dudó para que nosotros creyéramos. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Jesús se aparece luego a orillas del mar de Galilea. En esa oportunidad estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Y le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Esto lo leemos en el capítulo 21 de San Juan. No era la primera vez que Pedro no pescaba nada, ni la primera que pescaría abundantemente, confiado en la palabra poderosa del Señor. De ahí en adelante siempre sería así. Jesús estaba en la orilla observándolo todo, guiando todo con su providencia, pero los discípulos no se dieron cuenta. Luego tuvo lugar el milagro. Les dice Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Le echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El primero en reconocer a Jesús es Juan, el que cambió su nombre por un circunloquio, el que Jesús amaba.
Pero el que se arroja impetuosamente a las aguas es, como siempre, Pedro, haciendo lo que su corazón le dictaba, aún contra la lógica, vestirse para tirarse al mar. Pedro es la impaciencia por Jesús. La barca para él es lenta. Se confía más a sus brazos rudos y a su caridad por el Señor. Estos son medios más rápidos que los pesados remos de sus compañeros. Al llegar a la orilla, el divino pescador los esperaba ya asando para ellos unos peces y tostándoles unos panes al rescoldo. Juan recuerda de aquellos instantes inolvidables hasta el número de peces que sacaron. Eran 153 y grandes, dice. Muchas preguntas se agolpaban en sus almas, pero cierto pudor reverencial los dejaba mudos ante el Señor resucitado. También se agolpaba en sus corazones el gozo y el consuelo. Estaban ante la consolación de Israel, el Dios del consuelo. Porque en efecto, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, abunda por Cristo nuestra consolación. Y allí tiene lugar la triple confesión de Pedro. Sobre la herida abierta por las tres negaciones, el Señor derrama el óleo de la triple confesión de amor de Pedro. Dice San Juan, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Solo un amor más grande podía dar a Simón un corazón de pastor. Os daré pastores según mi corazón, dice Dios a través del profeta Jeremías. Pero el corazón de Cristo es un corazón infinito. Juan lo llama en el Apocalipsis simplemente el que nos ama. Hay que ensayar pues el corazón de Pedro todavía acongojado por el abandono del amigo. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Van dos veces que le pregunta lo mismo. ¿Es que duda el Señor de la sinceridad de Pedro? Por el contrario, va labrando ese corazón para que ame más, pero también para que sepa más profundamente lo que está profesando. Y le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. La tercera cometida de Jesús lo entristece porque le recuerda su debilidad. Pedro no puede decir ya, aunque todos te abandonen, yo no. Ha aprendido a conocerse. Por eso apela al conocimiento del Maestro. Señor, tú lo sabes todo. El amor de Pedro, purificado por el llanto amargo, es ya un amor humilde. Ahora es un pastor verdadero. Ahora es un amor que, como dice el Cantar de los Cantares, no pueden apagar las aguas torrenciales, ni anegarlo los ríos, ni comprarlo todas las riquezas de la tierra. Ahora su amor es tan grande que también él, Simón el débil, el que lloró amargamente, podrá amar a los suyos hasta el extremo, como del mismo Cristo dice el Evangelio de San Juan. Y el Señor le profetiza que en una muerte en cruz como la suya, dará su testimonio de amor definitivo. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto, dice San Juan, indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Ave crux spes mea. Sobre uno de los montes de Galilea, el Señor había dado cita a sus discípulos. Estando allí, se apareció Jesús, y viéndole, se postraron, dice San Mateo. Entonces Jesús les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Parco en Noticias Accidentales
San Mateo no señala con precisión dónde ocurrió esta aparición. ¿Sería la colina de las bienaventuranzas, como alguno ha creído? ¿O el Tabor nuevamente, donde se transfiguró? Tal vez aquel monte sobre el cual el diablo se atrevió a llevar al mismo Señor, ofreciéndole todos los reinos de la tierra a cambio de una indebida postración. No puede negarse un cierto paralelismo entre este último episodio y la presente aparición de Jesús resucitado. En aquella oportunidad, después de las tentaciones, después del ayuno en el desierto, el demonio había dicho que todo ese poder y su gloria me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Y algo de verdad mezclaba en sus afirmaciones el padre de la mentira. Pues el pecado no reparado le daba sobre el mundo cierto dominio. San Juan, no lo olvidemos, lo llama príncipe de este mundo. Pero la situación ha cambiado. Por las humillaciones de su pasión, Jesucristo ha recibido del Padre la plenitud del poder soberano en el cielo, en la tierra y hasta en los abismos. Ya lo tenía, pero al derecho divino y al derecho de excelencia, Jesús ha añadido el derecho de conquista. Lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses: se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, iniciándose su pasión, Jesús exclamaba: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado abajo. Y antes lo había ya vislumbrado: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El poder es de Cristo, la plenitud del poder. Y con ese poder, lo ancho y lo largo del mundo son surcados por sus manos, que señalando los 4 rumbos del espacio, envían a sus apóstoles a conquistar discípulos e hijos para Dios. Comienza así el tiempo de la Iglesia como tiempo de conquista. Jesús asciende a los cielos. Nuevamente convoca el Señor a sus discípulos en Jerusalén, porque Él va a alejarse, pero ellos no deberán apartarse de la ciudad esposa hasta que se cumpla la promesa del bautismo de fuego. Luego sí, habrán de abrirse camino a los 4 vientos para dar testimonio del Señor, no solo en Jerusalén, ni solo en Judea, sino comenzando por Jerusalén y Judea hasta los confines de la tierra. Tras las últimas instrucciones en una comida de despedida, como nos relata el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, lleva a los suyos hasta cerca de Betania, y desde la cima del monte de los Olivos, alzando las manos para bendecirlos, se alejó de ellos, llevado al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Fija la vista en él que se iba, describe San Lucas a los discípulos. Alzad, oh puertas, vuestros dinteles, levantaos eternos portales, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es Jesús, el fuerte, el héroe. Jesús, el héroe del combate. Ese es el Rey de la Gloria, podemos decir, parafraseando el Salmo 24. Subió sobre los cielos para llenarlo todo, escribirá luego San Pablo en la carta a los Efesios. Su presencia todo lo penetra, todo lo domina, todo lo rige, todo lo plenifica. Para sentarse a la diestra de Dios, dice San Marcos en este episodio. La diestra es la mano del poder de Dios. Él no es ya solo el primogénito de entre los muertos, sino también, como lo llamará el Apocalipsis, el príncipe de los reyes de la tierra. Hombres de Galilea, repiten hogaño como antaño los ángeles, ¿qué estáis mirando el cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto al ir al cielo. Volverá. Ahora es el venturus, el que ha de volver, más aún, el que está volviendo. Dice San Lucas: entonces tornaron del monte con grande gozo. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Y él responde: sí, vengo pronto. Amén. Nuestro itinerario termina
cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre del Señor. Así pasaron los días hasta la fiesta de Pentecostés. Ese día comienza la historia nueva de aquel puñado de hombres. La iglesia comienza a manifestarse. El grano de trigo ha muerto y ha sido sepultado en el surco fértil. Floreció al tercer día, ahora echa yemas y luego dará frutos sabrosos. Dios es fiel a sus promesas, y la promesa desciende sobre ellos en forma de lenguas de fuego, llenándolos del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: ¿todos los que hablan no son galileos? Pues ¿cómo es que nosotros lo oímos cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Es original el milagro de las lenguas, y a los que se dieron cita entre la ruidosa casa del cenáculo les llamó poderosamente la atención. Pero el verdadero milagro, más que en esas lenguas distintas en que cada uno lo escucha, está en las palabras de Pedro. Palabras que solo el Espíritu Santo podía colocar en boca de un hombre. Seréis mis testigos en Jerusalén, había predicho el Señor. Y ahí está Pedro, demostrándolo. El que había dicho 3 veces no conozco a este hombre, diciendo ahora, en las mismas narices de los verdugos de ese hombre: Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a ese disteis muerte, al que Dios resucitó, porque no era posible que fuera dominado por la muerte. Disteis muerte al príncipe de la vida, Jesús el Mesías, que ha sido predestinado. Ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvados. A tales palabras, evidentemente, tales palos. Sigue diciendo en otro lugar el libro de los Hechos: después de azotarlos por haber dicho estas cosas, les conminaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y ellos, está hablando de Pedro y Juan, pero engloba a todos los discípulos, se fueron contentos, porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Este es el milagro, más incluso que las lenguas extrañas en las que hablaron, porque podemos preguntarnos: ¿son estos los mismos que cerraban sus puertas por temor de los judíos? Son los mismos, con sus debilidades y flaquezas, pero confortados por aquel que obra interiormente toda fortaleza y todo poder. Por eso terminemos justamente invocando a aquel que les cambió el corazón, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo resucitado. Veni Sancte Spiritus, consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudio. Que Dios los bendiga a todos.